genobiótico X con el que estemos en contacto o propiamente un metabolito, va a subir una serie de reacciones enzimáticas. ¿Con qué finalidad? Con que, para que el producto que se forme sea más hidrosoluble, sea más polar y consecuente menos liposoluble. Y al ser menos liposoluble, tiene esa capacidad de disminuir el pasar a través de las membranas celulares y al ya no estar dentro de nuestro organismo, pues se va a favorecer, digo, al no poder seguir en nuestro organismo difundiendo a través de las diferentes barreras biológicas, va a poderse eliminar más rápidamente y algo muy importante en nuestra área, evitar la acumulación tanto del tóxico como del metabolito, para que no llegue a niveles tóxicos, ¿sí? Entonces, esto que está en estos recuadros es el objetivo de la biotransformación, que el metabolito sea más hidrosoluble, sea más polar, menos liposoluble para favorecer su eliminación y que no se acumule. Pero producto de estas reacciones, el metabolito puede ser menos tóxico que le conviene al organismo o resultar ser más tóxico. Cuando es menos tóxico, se denomina a esta reacción de bioinactivación o una reacción de detoxificación. Y en el caso de que se forme un metabolito más tóxico, hablamos que sufre este tóxico o este genobiótico una reacción de bioactivación. ¿Y en qué podría impactar? Bien, lo que les acabo de mencionar, si en este proceso, en estas reacciones químicas, se forma un metabolito que es menos tóxico o no reactivo, pues bueno, felizmente podría salir del organismo, se elimina y hablamos de este proceso de detoxificación. Pero si el metabolito resulta ser reactivo y o más tóxico, hablamos de bioactivación. ¿Y por qué podría ser más reactivo, más tóxico? Porque tendría una mayor capacidad de interaccionar con los lípidos de nuestro organismo, pero principalmente los lípidos de la membrana, ocasionando una peroxidación de lípidos. Si se oxidan los lípidos de las membranas de nuestras células o de X célula, pues cambia la permeabilidad y por lo tanto la estabilidad, porque lo que entra y sale o el contenido extra o intracelular sobre todo puede llevar a una muerte celular, y ese sería el punto crítico. Si ese metabolito interacciona con los lípidos de la membrana, puede llevar a una muerte celular. En el caso de que interaccione con proteínas, sabemos que tenemos proteínas tanto estructurales, y entonces puede impedir alterar la estructura de la membrana de la célula, o simplemente sabemos que hay proteínas que nos sirven, que forman los conductos o los canales por los cuales va a ingresar una sustancia al interior de la célula y o salir. Y entonces al unirse con ellas y bloquearlas, ya no van a tener la función, van a bloquear ese canal y ya no va a haber la difusión correspondiente de iones o de sustancias que necesita la célula. O en su caso, algunas enzimas, ya sea que se puede unir de manera covalente o las desnaturalice, pues bueno, en esto estribaría la acción si interacciona ese metabolito con proteínas. En el caso que sea con los ácidos nucleicos, sabemos que puede ocasionar una alteración en la información del código genético y provocar mutaciones que pueden repercutir y escalar hasta desarrollo de un evento carcinogénico. Entonces, en esto sería en lo que impactaría una bioactivación, en la interacción con estas biomoléculas, y este sería el impacto, y en esto radicaría el efecto que generaría esta bioactivación. Por lo tanto, en este proceso de eliminación se va a modificar las características de la molécula para que sea hidrosoluble y puede eliminarse a través de la orina. Pero para que se puedan modificar estas características es obligatorio o importante que participen enzimas.
y se llevarán a cabo tantas reacciones hasta que sea hidrosoluble la molécula. Por eso aquí dice, si no, si la molécula no posee estas características, es decir, de hidrosolubilidad, tendrá modificaciones y en este caso reacciones pertinentes hasta que la estructura sea lo suficientemente hidrosoluble y sea eliminado del organismo. Y entonces, yo les mencionaba, ¿se necesitan sistemas enzimáticos? Sí. ¿Es importante su participación? Sí. Estos sistemas enzimáticos están distribuidos por todo el organismo y están presentes en diversos compartimentos de nuestra célula. Todos los tejidos, así como dice aquí, todos los tejidos tienen capacidad para biotransformar sustancias, solo que el hígado es el principal órgano de biotransformación porque es el que tiene una mayor cantidad de enzimas, así como una gran variedad, voy a decirlo así, de enzimas. Entonces, es el principal órgano de biotransformación, pero no es el único. Y hago una pregunta. ¿En qué otros sitios de nuestro organismo, si yo les menciono que el hígado no es el único sitio en donde han leído o escuchado, en qué otro órgano podría llevarse a cabo este proceso de biotransformación? ¿Los escucho o los puedo leer? ¿Qué me dicen? Saúl, Ivana, ¿qué me dicen? ¿No? ¿O ya se fueron? ¿En el páncreas? En el páncreas. Casi no se llevan acá. Más, sí, pero no son tan contundentes, pero sí, ok, perfecto, en el páncreas. Riñones, ok, sí, también. Bueno, yo también había leído, profesora, que incluso en los pulmones podrían ser. Sí, exactamente, en el hígado, nos dice María de Jesús, sí. En el hígado, en el intestino, en el riñón, en lo que es nuestra piel, en la sangre, inclusive hasta en la placenta, en el sistema nervioso, en nuestro ojo, todos los sitios tienen capacidad para el páncreas que dijo su compañera. Todos tienen una capacidad, pero dependiendo de la estructura de la sustancia y de la presencia de los sistemas enzimáticos, serán las reacciones puntuales que se llevarán a cabo en este sitio. Y muchas veces los metabolitos que se llegan a formar en el sitio de biotransformación, en ocasiones, ahí mismo, si son más reactivos, ahí mismo pueden generar daño y ser su órgano blanco. Entonces, permítanme avanzar, que ya no me dejan. Ok. En el anterior decía que todos los sitios de nuestro organismo se pueden llevar a cabo, pero en esos sitios, pues bueno, sabemos que nuestros diferentes órganos y tejidos están conformados por células. Y entonces estos sistemas enzimáticos se encuentran dentro de las células y en donde muy particular, bueno, la literatura nos dice que estos sistemas enzimáticos están localizados en el retículo endoplásmico liso, en la fracción microsomal o en los microsomas, en el citosol, en la mitocondria, en los lisosomas, pero de estos que yo les acabo de mencionar, el que lleva la batuta en realizar estas reacciones de biotransformación es el retículo endoplásmico liso y también la fracción microsomal. Pero aquí yo les puse una imagen de una célula y pues vemos que hay mitocondrias, hay lisosomas, está el aparato de Golgi, están los ribosomas, el retículo rugoso, el retículo liso, pero no están los microsomas. ¿Alguien sabe dónde los encuentro? ¿O qué es la fracción microsomal? ¿O qué son los microsomas? ¿Alguien se acuerda? O lo pueden buscar, ahorita tienen la oportunidad de hacer una búsqueda en su teléfono. ¿Qué será la fracción microsomal? O nada más pónganme una manita hacia arriba o un tachecito si han escuchado hablar de la fracción microsomal.
Pues yo encontré que es una mezcla de vesículas y ribosomas que se obtienen a partir de la destrucción de células y tejidos. Muy bien, ok, pero vamos a ver en particular de qué tipo, más bien de organelo pertenece. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El retículo endoplasmático rugoso. Mm, bueno, una tercera. ¿Alguien más? ¿Qué encontraron? ¿No? ¿Están haciendo una búsqueda o no? Es del liso, ¿no, profesora? De liso, dice Stephanie. Sí, muy bien. De acuerdo a lo que nos mencionó su compañera y a lo que les voy a comentar, los microsomas proceden del retículo plásmico, principalmente del retículo endoplásmico liso. ¿Qué es lo que sucede? eh, Se obtiene de manera experimental. A un organismo, bueno, aquí tienen una utilidad y ahorita les comento, pero ¿cómo se obtienen? A roedores, principalmente ratas, se les administra una sustancia para que se incremente o se estimule la síntesis de enzimas, es decir, se les administra un inductor enzimático. ¿Ratas? Creo que se quedó el micrófono abierto. Ok. Este. Ok, sí hay una parte que proviene del rugoso y otra del liso, le contesto a Ivana, muy bien. Ok, se administra a las ratas un inductor enzimático durante un periodo de tiempo para que se estimule o se induzca la síntesis de enzimas. Una vez transcurrido este periodo, se somete se sacrifica el roedor, se extrae su hígado y el hígado se homogeniza y se adicionan determinados reactivos y se somete a diferentes centrifugaciones y ultracentrifugaciones. Y como dice aquí, la función es romper la célula. Hay un primer proceso en el cual se rompe la célula y los organelos, en particular, el retículo endoplásmico liso y rugoso, ellos se rompen y al romperse se reestructuran formando esas pequeñas vesículas. Esas pequeñas vesículas son los que se denominan microsomas o la fracción microsómica. Y para separarlas utiliza una ultracentrifugación y como vemos aquí en la imagen, tenemos tanto microsomas que proceden del retículo endoplásmico liso como del rugoso, aunque predominan y los que más se utilizan son los que proceden del retículo endoplásmico liso. ¿Qué utilidad tiene? Como dice aquí, se utilizan en la industria farmacéutica y sobre todo para experimentos in vitro. Porque si nosotros tenemos, como está aquí, ya sea en un tubo de ensayo o en una caja Petri, tenemos microorganismos o células, si nosotros queremos ver si el compuesto que aquí está como si fuera en un gotero, que yo lo voy a adicionar ya sea a mi cultivo, sea celular o con microorganismos, si yo quiero saber si mi compuesto actúa de manera directa o indirecta, hago uso de un estudio in vitro, ¿sí? Y yo agrego esta fracción microsomal que yo obtengo de manera experimental. Porque si yo, por ejemplo, aquí en este tubo de ensayo, vean que tiene 2, 4, 6, tiene 7, voy a decir que son células, tiene 7 células y yo a este le agregué, yo le agregué mi compuesto y lo pongo a incubar y después de 24 horas cuento y tengo 4 células. Quiere decir que si tenía 7 y tengo 4, hubo una mortalidad o fue citotóxico mi compuesto. Pero, aunque no está aquí,
en la imagen, pero si yo a este mismo, a un duplicado de este tubo, yo le agrego la fracción microsomal y el compuesto que estoy probando y resulta que tengo la misma cantidad de células con las que inicié, ¿qué creen que le pasó al compuesto inicial? Si con la fracción sin la fracción microsomal provocó la muerte celular, pero con la fracción microsomal disminuyó o no provocó muerte celular. ¿Me podrían dar una idea de qué fue lo que sucedió? Los escucho. ¿Sí? ¿No? ¿Sí me di a entender? ¿Lo vuelvo a explicar, chicos? ¿Aló? ¿No? ¿No? ¿Podría repetirlo, profesora? Profesor. Muy bien. Es que quiero, a ver, es que lo quiero poner acá, pero no puedo. No puedo. Bien, regreso. Yo aquí tengo aquí estoy señalando de mi imagen, tengo un tubo en donde al contar las células, tengo aquí 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7 células. Yo a estas 7 células le agrego mi compuesto con el que acabo de sintetizar y quiero saber si es nocivo o no. Y resulta que después de que lo incubo, a las 24, 72 horas que sea mi experimento, cuento y ya nada más tengo 3 y 4 células. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una muerte celular, porque si yo inicié con 7 y ahora tengo 4 o 3, mi compuesto fue citotóxico, provocó muerte celular. Ese es el primer caso. El segundo caso, vuelvo a tener mis 7 células, 7, 8 células. Agrego, le agrego, le agrego la fracción microsomal y mi genobiótico que estoy probando. Incubo y resulta que no tuve mortalidad, tengo la misma cantidad de células, más o menos la misma cantidad. ¿Qué fue lo que pasó en este segundo caso? En el primer caso yo no agregué la fracción microsomal. Ah, creo que se me ha olvidado decirles. En el retículo endoplásmico liso es un organelo en donde vamos a encontrar una gran cantidad de enzimas, tanto en diferentes tipos de enzimas como en cantidad. Es como si fuera un kit enzimático. Tengo ahí mi pool de enzimas en mi retículo endoplásmico liso y también en el rugoso. Cuando yo hago esta ultracentrifugación y yo ya tengo mis microsomas, ¿y qué es lo que yo agrego a los tubos o a mis cajas Petri? Yo estoy agregando enzimas, ¿sí? Un grupo un X de enzimas estoy agregando. Entonces, si en mi primer caso yo no agregué ningún tipo de fracción microsomal y al incubar, transcurrido el tiempo, tuve muerte celular, quiere decir que mi compuesto es tóxico por sí mismo. En el segundo caso, yo a mi mismo número de células le agregué la fracción microsomal y también le agregué mi compuesto y al incubar, transcurrido el tiempo, tengo la misma cantidad, más o menos la misma cantidad de células. ¿Qué significaría o cómo lo interpretarían ustedes? Podría ser que hacen una reacción enzimática
Entonces, por eso mismo llegan a biotransformar el tóxico. Ajá, sí, las enzimas, a ver, pero alguien me escribió. Sí, las mismas enzimas, yo le estoy agregué enzimas y entonces estarían replicando algunas como que la detoxifican. Ok, se biotransformó el genobiótico y ya no es tóxico, por lo cual no causó citotoxicidad. En el segundo caso, se bioinactivó el genobiótico por las enzimas de la fracción. Muy bien. Sergio, Samantha e Ivana, sí, es Ivana, sí. Y ahorita no me fijé quién me habló, pero todos tienen razón. Las enzimas que yo agregué en esta fracción modificaron la estructura. Gracias, Héctor. Sí fue Héctor, entonces, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Ok, gracias, Héctor. Bien, estas enzimas modificaron la estructura y generaron un metabolito que ya no resultó tóxico y por eso no observé muerte celular. Y como escribió algunos de ustedes, hubo una reacción de bioinactivación o de detoxificación. Muy bien. Y eso es un primer caso. Es que no, ya se me olvidó, ya creo que con la pandemia. Es que quiero hacer dibujitos, pero no puedo. Pero bueno, voy a un segundo caso. Voy a poner yo aquí otra vez mis mismos números de células y los someto a incubación y resulta que después de la incubación, bueno, tengo mis células, le agregué el genobiótico, incubo y tengo la misma cantidad de células. Quiere decir que no hizo nada, no le pasó, no provocó muerte, pero ahora a esas mismas células yo le agrego el genobiótico y le agrego la fracción microsomal, incubo y ahora tengo muerte celular. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué proceso se está llevando a cabo? ¿Sí me di a explicar o lo vuelvo a decir? A ¿Lo ver, puede volver a explicar, por favor? Una bioactivación. su compañera dice bioactivación, lo voy a volver a explicar. Es que no encuentro dónde dibujar, pero bueno, tengo, tengo mi tubo. Es mi segunda opción, mi segundo ejemplo. Tengo mi tubo donde tengo aquí mis 7 células, le agrego el genobiótico, incubo y tengo 2 células. ¿Qué quiere decir? Que el compuesto tal cual me provocó la muerte de mis células porque observé una menor concentración. Mi segunda opción, de las mismas células le agrego ese mismo genobiótico y la fracción microsomal. Incubo y no hubo un descenso en mi población celular. ¿Qué pasó ahí? Una de sus compañeras mencionó que había una bioactivación. Sí, porque regreso. Si yo mi compuesto lo incubo con mis células y cuento a las 24 horas y tengo las mismas cantidades de células, quiere decir que el compuesto no actuó de manera directa porque no provocó muerte, no provocó muerte celular, pero si yo lo agrego la fracción microsomal y luego tengo muerte, quiere decir que el compuesto que se formó resultó ser tóxico y me provocó la muerte. En este caso, hubo un proceso de bioactivación y así como les menciono, a nivel investigación, se puede visualizar si el compuesto actúa de manera directa o que de por sí la molécula es tóxica o necesita una reacción, una modificación en su estructura para que sea tóxica. Esto se tiene que hacer de manera in vitro, porque si lo vemos de manera in vivo, pues no sabemos realmente si el compuesto o no genera daño por sí solo. ¿Nos puede dar una idea? Sí, pero un estudio in vitro nos diría de una manera más precisa si actúa o no de manera
directa o indirecta el compuesto, si sufre una bioactivación o una bioinactivación. Esa es la utilidad de los microsomas. Entonces, la próxima vez que ustedes lean en la literatura que un compuesto se biotransforma en la fracción microsomal, pues bueno, ya van a saber que esa reacción de biotransformación se lleva a cabo en el retículo endoplásmico. ¿Quedó alguna duda? ¿Sí quedó claro? Manitas o palomitas arriba para saber si todo quedó claro o no. Chicos, dos manitas arriba, tres, cuatro. Así, Sí, profesor. ¿sí? Muy bien, entonces creo que no hubo dudas, entonces continúo. Ahora, estas reacciones se llevan a cabo en dos grupos, que los dividimos en reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. En las reacciones de fase 1, de manera genérica, sabemos que son reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis, y en las reacciones de fase 2 las denominamos que son reacciones de conjugación. En esta imagen únicamente es para exponer o visualizar los caminos que podría seguir ese genobiótico en su biotransformación. Aquí enumeré nada más para que ustedes visualicen si mi molécula es liposoluble o no polar, son tantas reacciones para que sea hidrofílica o polar. Y entonces, ¿cuáles serían los caminos? Una primera opción es que el genobiótico sufra reacciones de fase 1, se forma un metabolito primario y se elimine. O puede ser que se forme este producto primario, pasa a reacciones de fase 2, hay un metabolito secundario y se elimina. Todas reacciones para que sea más hidrosoluble. O puede ser que sea lo suficientemente hidrosoluble, como dice aquí en la opción 3, en la opción 4 y se elimine completamente. O puede ser que no pase por reacciones de fase 1, sino que la molécula directamente pase a reacciones de fase 2 y se elimine. Son ejemplos de las posibilidades de reacciones de biotransformación, pero no nada más se van a llevar a cabo una sola o dos. Pueden ser que se lleven a cabo dos o tres reacciones de fase 1, sea suficientes para que sea polar y se elimine. O tal vez sea una reacción de fase 1, luego una reacción de fase 2 y regrese a fase 1 y se elimine. Son tantas posibilidades según sean, eh, son tantas reacciones según sean las necesarias para que sea lo suficientemente polar la molécula y se elimine del organismo. Adicional a lo que les acabo de mencionar, en las reacciones de fase 1, vean, aquí se adicionan grupos funcionales, que es lo que vamos a ver Sí, muy más gracias. adelante, y, ok, bien. Se adicionan grupos funcionales y en las reacciones de fase 2 se adicionan grupos endógenos. Esa es la diferencia en el metabolito de fase 1. Va a tener grupos funcionales como los que vamos a ver adelante y en el caso de fase 2 se van a adicionar grupos endógenos que principalmente son 6 sustratos los que participan en esta reacción. Esto es la generalidad. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Nuevamente pregunto, ¿hay alguna duda o pregunta?
Creo que no. Bien. Entonces, en las reacciones de fase uno, como les mencionaba, se van a adicionar estos grupos polares, ¿sí? Estos grupos funcionales. Y vamos a ver en el metabolito tanto hidroxilos, grupos amino, grupos sulfidrilo y grupos carboxilo. Todos ellos van a aumentar la hidrofilia o la hidrosolubilidad del metabolito que se está formando para favorecer la eliminación. En el caso de las reacciones de conjugación, ya sea el tóxico o el metabolito, recuerden, ese metabolito puede proceder de fase uno. Se va a conjugar con un sustrato endógeno y siempre con el objetivo de favorecer la excreción de ese metabolito. Vamos a ver vamos a ver ejemplos de este tipo de reacciones. Vamos a iniciar con las reacciones de fase uno y sobre todo con las de oxidación. Si yo les menciono que hay oxidaciones microsómicas y oxidaciones no microsómicas, ¿me podrían decir cuál es la diferencia o cuál es la principal diferencia, chicos? ¿Cuál El sería la lugar donde diferencia? se, el lugar donde se están oxidando, tal vez en las oxidaciones no microsómicas podrían ser en mitocondrias. Sí, muy bien. ¿Y las microsómicas dónde se estarán llevando a cabo? ¿Dónde se llevan a cabo las oxidaciones microsómicas? A ver quién me dice. Retículo endoplasmico liso. Perfecto, Gaby, gracias. Todo lo que tenga que ver con microsomas o fracción microsomal es que tiene que ver con el retículo endoplásmico liso. Por lo tanto, estas reacciones que están enumeradas en la columna de la izquierda se llevan a cabo en el retículo endoplásmico. Y estas oxidaciones no microsómicas son las que, como dice su compañera, se pueden llevar ya sea en la mitocondria o en el citosol o probablemente en los lisosomas, que son los principales sitios de biotransformación, ¿sí? Ustedes verán que está resaltado en amarillo y hay un símbolo de alerta. O de admiración. Esto yo quise señalizarlo así porque estas reacciones que he resaltado en amarillo son reacciones de bioactivación. Siguiente pregunta. ¿Qué significa que un genobiótico tiene una reacción de bioactivación? ¿Quién me dice? ¿Qué significa? Que en vez de inactivarse, son reactivas y tóxicas, ¿no? Exactamente, gracias Gaby. Una reacción de bioactivación significa que el metabolito es más tóxico que la molécula original y por lo tanto a ese metabolito es al que se le debe la toxicidad de la sustancia. Entonces, para que lo tengan en sus notas o se acuerden, las reacciones de epoxidación, desulfuración oxidativa y la N-hidroxilación, así como la oxidación de alcoholes y aldehídos, son reacciones de bioactivación y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí están enumeradas cuáles son las reacciones y qué es lo que sucede o qué sistemas enzimáticos son los que participan. Principalmente es el citocromo P450 o también como se les denomina sistemas de monooxigenasas. ¿Por qué son sistemas de monooxigenasas? Mono, un oxigenasa, un oxígeno
¿qué es lo que sucede? Tiene que estar presente una molécula de oxígeno, de la cual un átomo va a oxidar mi tóxico o el genobiótico en cuestión y el otro átomo va a formar una molécula de agua. Esto es de manera resumida lo que sucede y para que esto se lleve a cabo, uno de los sistemas enzimáticos que participa principalmente es el citocromo P450 y donde se encuentra principalmente en el retículo endoplásmico y asociamos que es en el hígado, pero recuerden, todos nuestros sitios del organismo tienen capacidad de biotransformación, solamente que el hígado tiene una mayor cantidad y mayor tipo o diversidad de enzimas. Aquí les presento al citocromo P450 y por qué su relevancia en participar en estos tipos de reacciones de oxidación. Vean cómo al centro de su estructura tiene un átomo de fierro. El átomo de fierro es el que se oxida y reduce para que se lleven a cabo estas reacciones de biotransformación. Se dice que es una hemoproteína porque tiene fierro en su estructura, pero de acuerdo a cómo están incorporados los aminoácidos, porque es una proteína, eh, em, hay diversas isoenzimas y cada una de ellas tiene una especificidad diferente, pero todas coinciden en que tienen este átomo de fierro en su estructura. Y lo que les mencionaba, aquí de manera rápida tengo mi tóxico, participa el oxígeno, necesito cofactores que son los que me van a aportar y donar los electrones o transportar los electrones, también se van a oxidar y reducir, como es el NADP. Y vean lo que les mencionaba, mi tóxico ha sido oxidado, se forma agua y mi cofactor, pues bueno, en este caso ha sido oxidado. De manera rápida y resumida, así es la reacción que se lleva a cabo con el citocromo P450. Pero ojo, yo les decía que son una familia de enzimas o son isoenzimas. Y de hecho, me imagino que algunos de ustedes han visualizado el CIP 1 a 1 o que tiene un 2, una letra y un 9. Bueno, ¿a qué se refiere? Así como viene en la imagen. El que sea CIP significa que ese es el citocromo. El citocromo P450. El primer número nos va a decir la familia, como dice aquí, pero nos dice, pertenecen a una familia cuando su proporción o su secuencia de aminoácidos tiene una similitud del 40%. Una vez que están agrupados en familia, viene una letra. Esta letra me indica la subfamilia, como está señalada de este lado, y entre ellos la homología entre sus aminoácidos es del 55 al 60%. Posteriormente hay un número y que nos dice el gen. Este es el gen que codifica a este citocromo CYP12 9 y es la manera en cómo identificamos a los citocromos. Tenemos una diversidad de ellos. Vean ustedes, en el humano hay de la familia 1 hasta la 4 y sus familias, pues bueno, vemos aquí que hay hasta la D y el último número es el gen que lo codifica. ¿Dónde los encontramos? Vean, en el hígado, en el pulmón, en el intestino, vean en los leucocitos, en el tracto gastrointestinal, vean en el hígado fetal, pulmón. No significa que todos están agolpados en un mismo sitio, no. Tienen diversa distribución y también la concentración en la que se encuentran en cada uno también es diferente. De ahí que, como les decía, muchas sustancias al biotransformarse en el sitio principal, en ese mismo sitio generan la acción. Entonces, todo depende de la estructura y de los sistemas enzimáticos del sitio u órgano en donde se están distribuyendo estas sustancias. Y vean en la última columna donde dice los sustratos son los que biotransforman. Entonces, no todos biotransforman lo mismo, por eso es que tienen especificidades diferentes. Pero yo aquí les resalté el CYP2E1 y les resalté el etanol.
vean como un citocromo cuando nosotros o los demás o vemos que los demás están consumiendo alguna bebida alcohólica, pues un citocromo participa en su biotransformación y es el 2E1. También le subrayé aquí en rojo la aflatoxina. En este caso son varios citocromos los que la biotransforman, ¿sí? En el caso del etanol, nada más es este y la aflatoxina tiene varios. Los que tomamos café, vean, el CYP1A2 biotransforma el café si es que tiene un alto o lo poco de cafeína que pueda tener, ¿sí? Y también aquí resalté en otro color en amarillo, el CYP 3A4 y el 3A5 son los que están relacionados más con la biotransformación de genobióticos y tóxicos que ingresan a nuestro organismo. Son los que llevan a cabo dentro de los citocromos la mayor biotransformación de los genobióticos. Entonces, recuerden, es el CYP 3A4 y el 3A5 son de los citocromos que llevan a cabo la mayor parte de la biotransformación de los genobióticos que ingresan a nuestro organismo. Aquí les presento en esta imagen, vean cómo el citocromo en lo que les decía, el 3A4 y el 3A5, vean, lleva a cabo casi la mitad de las reacciones de biotransformación de fase 1 y los otros citocromos llegan hasta aquí. Entonces, el citocromo participa en más del 75% de las reacciones de fase 1 y en estas otras encontramos otras enzimas que veremos más adelante, epóxido hidrolasa, la hidratasa, esterasas, participan en menor cantidad, pero también son útiles en estas reacciones de biotransformación. Pero les puse esta imagen en pastel para que vieran cómo el citocromo es el que ahora sí que mayoritea las reacciones de biotransformación. Y bueno, en estas reacciones que vamos a ver de oxidación, reducción e hidrólisis, vamos a ver finalmente en los metabolitos estos grupos funcionales que son los que aumentan la hidrofilia. No es necesario que se aprendan tal cual, lo que yo quiero que vean es el antes y el después y vean cómo en un recuadro yo les puse los grupos funcionales que se incorporan a la molécula. El benceno se oxida, tengo un fenol, el tolueno en esta cadena alifática se oxida y tengo un carboxilo. El hecho de presentar estos grupos funcionales aumenta la hidrofilia del compuesto. Y vean cómo aquí esta O me significa que es una reacción de oxidación. En la imagen anterior yo les presenté al benceno que se oxidaba y se formaba el fenol, pero no es el único compuesto, aunque es el metabolito mayoritario. Hay otras posiciones del anillo en donde pueden ocurrir las oxidaciones, desde que se forme un catecol hasta un trihidroxibenceno. Y vean, son las diferentes posibilidades que tiene el anillo para oxidarse. No lo he revisado, pero probablemente este tenga un 90% de concentración y a lo mejor este un 6 y este un 4, pero aunque sea un pequeño porcentaje, contribuyen a la biotransformación del benceno. Pero si ustedes se fijan, este catecol a su vez, puede tener en diferentes posiciones los OHs, así como en el tridroxibenceno. Pero en este caso, el que aquí ya no lo resalté, el que tendría importancia toxicología sería el quinol. ¿Por qué? Porque si este sigue oxidando, se forma un radical libre que se llama quinona. Y las quinonas son especies altamente reactivas y no sé si algunos de ustedes tome té verde, pero uno de los metabolitos secundarios son epicatequinas y las epicatequinas tienen en su anillo anillos de quinol. Entonces, pues bueno, tomar una cantidad excesiva de este tipo de infusiones, pues lejos de beneficiarnos, claro que a lo mejor nos bajan de peso, pero nos bajan de peso en extremo que nos pueda provocar la muerte, son hepatotóxicas, entonces pues bueno, hay que tener cuidado.
¿sí? Entonces, la imagen es para que ustedes vean las diferentes posiciones en las cuales puede ocurrir la oxidación del benceno. En esta otra, yo en las que les puse en los ejemplos, ¿se acuerdan que cuando vean ustedes esta imagen de admiración significa que hay un riesgo en el sentido de a la salud porque se va a formar un metabolito que es más reactivo? Tengo aquí la anilina. Si alguno de ustedes no ha escuchado hablar de la anilina, es un colorante, ¿sí? Vean cómo se puede, bueno, a lo mejor dirían, profesora, ¿en qué momento podemos estar en contacto con la anilina? Habrá algunas profesiones o inclusive tal vez algún tipo de ropa que usemos si no está hecha de una calidad, de una buena calidad, pues al tener en contacto la ropa con nosotros, podemos, se puede incorporar ese colorante que no quedó bien, incorporado a la tela, puede estar en contacto con nuestra piel y podemos absorber una pequeña cantidad. Claro que tal vez no nos intoxiquemos, pero depende de cada uno de nosotros, la reacción que podamos tener. Pero si vamos a nivel laboral y la persona no tiene la prevención adecuada y está en contacto, ingresa a su organismo la anilina, vean al lado izquierdo las diferentes posiciones del hidroxilo. Se está oxidando. Al lado derecho hay otras posiciones en las cuales aquí hay un grupo carbonilo, vean, se está oxidando. Y aquí hay una punteada que es una ruta secundaria, como dice aquí, y en este caso se oxida a una fenilhidroxilamina y posteriormente se sigue oxidando a un nitrosobenceno. Este nitrosobenceno es un metabolito reactivo que está relacionado con la generación de cáncer, ¿sí? Entonces, aunque sea un producto que se genera en una vía secundaria, si estamos expuestos de manera constante o a cantidades elevadas, aunque haya una oxidación en otras posiciones y sean metabolitos menos reactivos, el hecho de que se forme este que es reactivo puede poner o alterar la integridad del individuo. Entonces, este tiene vías de detoxificación, pero también tiene vías de bioactivación, y el hecho de que se forme este compuesto que es más reactivo, podemos decir que la anilina sufre una reacción de bioactivación. Me regreso a este lado de los metabolitos. Tengo aquí aminofenol. Vean cómo se sigue biotransformando y esto, el sulfato y glucurónido, estas son reacciones de fase 2. Entonces, como les decía, se pueden formar metabolitos de fase 1 y continuar. Aunque sea polar, puede seguir a reacciones de fase 2 y tener mayor polaridad y eliminarse. Entonces, en el caso de la anilina, tiene posibilidades, voy a decir, manita hacia arriba, de que no le sucede nada al organismo, pero por esta vía secundaria puede generar un daño en el material genético del individuo. ¿Alguna duda o pregunta al momento? ¿Vamos bien, chicos? Todo bien, profesora. Gracias. Muy bien. Otra reacción de activación y que yo les resalté también en amarillo son las reacciones de epoxidación. ¿Cómo las vamos a identificar? Aquí en este recuadro yo les señalé lo que es un epóxido. Es un oxígeno unido a dos carbonos. Cuando veamos esta entidad es inestable y va a buscar estabilizarse y va a robar electrones de biomoléculas que estén a su lado, pero mientras no se había transformada, es activa. Pero vean ustedes, sigue su camino, hay una estabilización ahí de las cargas y se forma un naftol. Esta entidad no es reactiva, pero mientras no se había transformado este epóxido, esta es la reacción de bioactivación que se le atribuye al naftaleno. Por eso aquí este signo de admiración. Este otro ejemplo es de un plaguicida, es un plaguicida organoclorado. Tenemos aquí los anillos de benceno y los cloros de su estructura. Aquí se ve que hay una oxidación y remarcado en rojo, este es el epóxido. Este metabolito es el que puede ocasionarnos daños en nuestro sistema nervioso. La mayoría de los plaguicidas son neurotóxicos. Este tiene mayor potencia de generarnos daño.
Vean cómo aquí, por ahí hay un micrófono abierto, ¿ok? Vean cómo aquí estos se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos. La mayoría de los hidrocarburos sufren este tipo de reacciones de bioactivación y en esto radica su toxicidad. A lo mejor no estamos en contacto con el naftaleno, como está aquí, o con el fenantreno, pero sí con el benzoapireno. Bueno, estos compuestos se generan cuando llegamos a cocinar o asar nuestros cárnicos o nos comemos ahí la tortilla que está quemada o llevamos a un punto de alta fritura lo que consumimos, se generan estos hidrocarburos policíclicos aromáticos. Por eso la dieta, pues bueno, que llevemos cada uno de nosotros, pues puede estar dirigiendo nuestra salud a un cierto riesgo, ¿sí? Entonces, si tendemos a consumir mucho tipo de productos fritos, asados o ahumados y es constante porque nos gusta, pues bueno, a la larga podemos tener alguna alteración en lo que sería nuestro tracto gastrointestinal y pues bueno, por eso debemos de equilibrar nuestra dieta y ahorita ya lo saben y no llegar a este tipo de sucesos en nuestro organismo. Y vean, me imagino que si han oído hablar de la aflatoxina, ahorita llevan micro o los que ya llevaron. Asumo que algunos de ustedes ya han oído hablar de la aflatoxina. ¿Me podrían decir qué es la aflatoxina? Y si no, la pueden buscar. Yo aquí les he ido poniendo sus participaciones, ¿eh? Yo aquí tengo Son lo que producen los intestinos durante la digestión. la aflatoxina, en este caso, no. ¿Alguien más? Aflatoxina es una micotoxina, ¿no? Ujú, Proveniente de los hongos. muy bien. La produce el hongo de Aspergillus también. Exactamente. ¿Quién me dijo lo de Aspergillus? ¿Aspergillus? Ah, Samantha. Samantha, muy bien, Samantha. Sí, la aflatoxina es una micotoxina, como nos dijo tu compañera María de Jesús, sí, la produce Aspergillus flavus en particular, y esta micotoxina se considera carcinogénica, hepatotóxica y carcinogénica. Hepatotóxica, ahorita, bueno, porque se biotransforma aquí y si ustedes están viendo, se forma un epóxido. Vean ustedes las estructuras alternas, ¿son otros metabolitos? Sí. No son reactivos, no, pero este punto en donde se forma el epóxido alerta. Y vean ustedes, seguimos la imagen, vean cómo se une a nuestro ADN, en la guanina de nuestro ADN, y al unirse, ya sea que se una al ADN o al ARN, puede generar mutaciones. Y si esas no son reparadas, pueden escalar a un cáncer. Entonces, por eso es que se asocia a que es hepatotóxica y carcinogénica porque sufre una reacción de bioactivación. ¿Y por qué? Porque se forma el epóxido. Reitero nuevamente, mientras no sea biotransformada, va a ser altamente reactiva. Si ustedes se fijan, vemos otras líneas hacia la izquierda. Hay una biotransformación y me adelanto porque lo vamos a ver más adelante, tal vez no en esta sesión, pero esta es una reacción de fase 2. Entonces, en fase 1 se bioactiva y en fase 2 se detoxifica. Aquí está en esta posición, hay un azufre que es el del glutatión y aquí en esta otra posición está el azufre del glutatión. Entonces, ¿se puede inactivar? Sí, pero mientras no esté en su forma de epóxido y tenga ahí unas biomoléculas en las cuales se puede estabilizar, es ahí donde genera daño. Entonces, ya llevamos tres ejemplos de reacciones de bioactivación. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesora.
Muy amable, gracias. Bien, la otra reacción de bioactivación que les enumeré es la reacción de desulfuración oxidativa. Aquí principalmente, y más bien la sufren los compuestos que se denominan organofosforados. Estos compuestos organofosforados principalmente son plaguicidas. Unos de ellos son armas químicas. Tal vez algunos de ustedes desarrollen un tema de un arma química de tipo organofosforado. Pero bien, ¿en qué consiste esta reacción? Consiste, vean ustedes, hay un grupo fosfato en la estructura del plaguicida y está unido a un azufre. Vean, participa el citocromo, es una reacción de oxidación y hay una oxidación y vean, hemos perdido, lo digo así, el azufre y al oxidarse tenemos al oxígeno. Del paratión se forma el paroxón, así se llama el plaguicida, se llama paratión y el metabolito se le llama paroxón. Y de manera general, los plaguicidas que son de este tipo, los metabolitos se llaman oxones. Este metabolito es mucho más reactivo que el paratión y son neurotóxicos. ¿En qué radica su neurotoxicidad? Vean ustedes, tengo mis neuronas. Hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina, lo libera la neurona al espacio sináptico. La acetilcolina, que aquí está en verde, reacciona con su receptor y se lleva a cabo la conducción nerviosa. Pero todos los neurotransmisores siempre tienen que ser degradados, no pueden permanecer un tiempo indefinido en el espacio sináptico, son degradados. Esta acetilcolina la degrada, me vengo a la imagen de la izquierda, la acetilcolinesterasa. Esta enzima degrada la acetilcolina, la rompe y se forma, como dice aquí, el acetato y la colina. Se degrada el neurotransmisor. ¿Por qué tiene que degradarse? Porque imagínense, si no se degrada, va a estar constantemente interaccionando con sus receptores y entonces el impulso no se detendría. Y eso es lo que sucede cuando hay una intoxicación con organofosforados. Me regreso a esta imagen. En naranja está la enzima. En verde es el neurotransmisor. Entonces el neurotransmisor tiene que unirse a la enzima para que sea degradado la acetilcolina y ya no interaccione con su receptor correspondiente. Lo que hace el plaguicida, que está en forma de X, es unirse de manera irreversible a la enzima, es decir, la inactiva. Entonces, si inactiva la enzima, no se degrada la acetilcolina y entonces está en constante interacción con su receptor. Por eso las personas empiezan a salivar o a sudar o a tener incontinencia urinaria, fecal, temblores musculares o convulsiones, hasta un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En esto radica la toxicidad. Este metabolito tiene una alta afinidad por la enzima, la inactiva, y por eso es constante la transmisión del impulso nervioso. ¿También lo hace el paratión? Sí, pero en una menor proporción a que lo hace el paroxón. Y al ser más reactivo, por eso se denomina que esta reacción es una reacción de bioactivación. Entonces ya llevamos un ejemplo más de una bioactivación en las reacciones de biotransformación. Estos ejemplos, nada más es comentar, recuerden cuando se van, mientras más grande es una cadena carbonada, es más liposoluble. Conforme vamos perdiendo grupos alquilo, se va haciendo más hidrosoluble la molécula. Por eso las reacciones de desalquilación son reacciones este, en donde se genera un metabolito que es más hidrosoluble. Son ejemplos, pero donde quiero que ustedes presten atención es en la codeína. Vean ustedes, la codeína tiene aquí un metilo unido, enlazado a un oxígeno, lo biotransforma el citocromo 2D6 y vean, se oxida y se genera morfina. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en qué se utiliza o en qué producto, en qué medicamento se utiliza la codeína? Y si no, busquemos.
Es Ah, en el jarabe de la tos, profesora. perfecto. ¿Héctor? ¿Fue Héctor? Sí, Muy sí. bien. Sí, sí, pero principal, pero, pero más, bueno, sí, por eso es que está en el jarabe. Y sobre todo para para aliviar la tos, en los jarabes para aliviar la tos, se llega a incluir la codeína. Y no sé si han escuchado, pero bueno, vean ustedes, está la codeína, se biotransforma y se genera morfina. ¿Alguien me puede decir qué efectos tiene la morfina? Adormecimiento. Analgésico. Lo del dolor. ¿Es un analgésico? ¿Sí? Mm, Como un sedante, ok, muy bien. Y entonces, eso aliviaría los síntomas, los síntomas que está presentando la persona que tiene una afección respiratoria. Pero sabemos que la morfina puede tener un lado oscuro. Habrá personas que necesitan morfina con otro fin, no para quitarse la tos o sentirse bien de salud. Sí, profesora, lo ocupan genera un como efecto droga. de, Ajá, sí, le escucho, Héctor. genera un efecto de adicción, por ende, por lo mismo de que es como un sedante muy fuerte, Ujú. la gente pues ya después de estar en tratamiento lo empieza a consumir pues para uso recreativo. Exactamente, muy bien. Ese es el lado oscuro y hay muchos medicamentos que tienen ese lado oscuro, pero entonces regreso para ubicar el ejemplo. Ya vemos que la codeína se biotransforma a morfina y yo les preguntaba en qué se utilizaba. Pues bueno, hay un sobreuso o un mal uso de estos jarabes. Hay personas que ya saben, siempre les digo, no les doy ideas, pero compran o compraban estos jarabes no para quitarse la tos, sino como dice Héctor, ya para tener otro tipo de efecto. ¿Y por qué? Porque vean, se biotransforma en morfina y pues bueno, las personas que lo utilizan o los orientaron, pues sabían de química, de lo que sucede, y pues bueno, ese es el uso oscuro de este tipo de productos. ¿Y el por qué? Porque el metabolito es el que es reactivo y el que está generando el efecto que quiere el individuo, en este caso no el paciente, sino el individuo que ya lo está utilizando con otro fin. Bien, en el caso de los alcoholes, me imagino que todos los que estamos aquí en algún momento, si no hemos consumido alguna bebida espirituosa con determinado porcentaje de alcohol, y vean cómo se biotransforma ese pequeño porcentaje de etanol en nuestro organismo, se biotransforma con la alcohol deshidrogenasa, acetaldehído y luego el acetaldehído, ácido acético, y esas serían las rutas de biotransformación. Pero mi siguiente pregunta, ¿alguien se acuerda qué citocromo biotransforma el etanol? Yo les mencioné hace rato. P456. Es el P450, pero en particular la familia y la subfamilia. ¿Alguien se acuerda? Y estaba en un recuadro en amarillo. ¿O no se fijaron? A ver, ¿quién se acuerda? La E21. Eh, sí, más bien 2E1. ¿Y quién fue? ¿Quién me dijo? Ah, Samantha. Samantha, perfecto. O sea, sí, el citocromo 12:1 también biotransforma el etanol. Entonces, la siguiente vez, a ver si se acuerdan de lo que les comentó la profesora. Pero si ¿alguien me pueden decir dónde se encuentran los citocromos? ¿Están en el citosol, en la mitocondria o en el retículo endoplásmico liso? Retículo endoplasmático. Bien, Gaby, está en el retículo endoplásmico liso. Y esta oxidación, ay, alguien me puso en el chat, dejen reviso. Gracias, Ivana. Perfecto. Déjenle pongo aquí a Ivana. Esta oxidación de alcoholes se lleva a cabo en el citosol. Entonces, etanol se biotransforma tanto en el retículo endoplásmico liso como en el citosol. Y mi pregunta es, cuando una persona con, bueno,
ahorita están ustedes viendo los metabolitos. ¿Han visto o lo hemos sentido? No sé, según sea el caso. ¿Estos metabolitos serán más tóxicos que el etanol o menos tóxicos? ¿Qué Pues piensan? son más tóxicos, ¿no, profesora? Por qué será, Stephanie? ¿Por qué piensa que son más? Porque tienen, o sea, porque la bioactivación, o sea, son más tóxicos después de la bioactivación. Entonces lo que realmente es más tóxico es el metabolito, no el tóxico como tal que ingresó. Ajá, si realmente los efectos que tiene el individuo de esa deshidratación, de esos malestares, de ese cansancio, dolor de cabeza, etcétera, es tanto por la acidosis que se está generando y se deben tanto al acetaldehído como el ácido acético. Tal vez no lo hemos visualizado que haya una bioactivación del etanol, pero los signos y síntomas que tiene el individuo no es un estado normal. Entonces, produce esos efectos. Inclusive no puede coordinar, tanto de manera motriz como intelectualmente hay un desequilibrio. Entonces, los metabolitos son los responsables de ese estado, de esos signos y síntomas en el individuo. Entonces, el etanol sufre una reacción de bioactivación. Y pues bueno, ya con la práctica que vimos en el laboratorio, el metanol se biotransforma por las mismas enzimas que el etanol a formaldehído y ácido fórmico. Y entonces, ¿me podrían decir cuáles son los signos tóxicos tras un consumo de metanol? ¿Qué le pasa al individuo cuando consume metanol? Puede tener mareos, puede, ya si es mucho, puede tener pérdida de conciencia y problemas del sistema nervioso central. Ok, pero hay algo, sí, lo que usted dice es correcto, pero hay otro signo y también, bueno, otro síntoma crucial tras un consumo de metanol, aunado a lo que usted me acaba de mencionar. Exactamente. Eh, perdón. Ocasiona ya sea una pérdida, uy, perdón, una pérdida parcial o total de la vista. Y eso se debe a la acción de la formación del ácido fórmico en los conos en nuestra vista y los destruyen o ya no se lleva a cabo adecuado el transporte de electrones, no hay energía, hay una alteración en el funcionamiento de la célula que lo lleva a una muerte. De ahí que perdamos la visión, ya sea parcial o total, dependiendo de cuántas células hayan estado ahí bueno, células, las neuronas, que son las que, o nuestro nervio óptico, que es el que nos mantiene ese contacto con el exterior, pues bueno, dependiendo del daño, será el daño parcial y o total. Y entonces, en ambos casos hablamos de una bioactivación. Tal vez el efecto lo denotamos más en el etanol, pero con lo que les acabo de mencionar, pues en el etanol voy a decir, es más amigable, sí, inclusive hasta es el antídoto cuando hay una intoxicación con metanol, porque hay una competencia. El etanol es más afín a estas enzimas que el metanol, por eso es más beneficioso para el individuo que tras una intoxicación, ya sea voluntaria o accidental con metanol, le den etanol como antídoto y se formen estos metabolitos que son menos tóxicos, es más conveniente a que se le tenga en este estado y se sigan formando estos metabolitos, dañando más la integridad del individuo. Y otro ejemplo que vamos a ver aquí, ay, ahora que se me atora, es en este caso. ¿Alguien me podría decir qué será este líquido verde que está en este garrafón? ¿Anticongelante? Exactamente, es un anticongelante. Y de este lado vemos, les puse unas imágenes de mascotas. Lo pongo aquí porque en ocasiones o tenemos
mascotas muy atrevidas, muy latosas y o se hizo el cambio del anticongelante, queda en el piso, tenemos mascotas curiosas, van, lengüetean, lo beben o inclusive, ¿qué tal y lo dejamos ese anticongelante en casa? Jugando, destruyendo, están en contacto con el anticongelante y lo beben. ¿Por qué lo podrían beber? Uno diría, "Ay, profesora, si se ve así todo hasta con un color muy intenso". Bueno, parte de los componentes de este anticongelante es el etilenglicol, que aquí les puse la imagen. El etilenglicol tiene un sabor dulce. Entonces, eso les llama, no les llama la atención podría llamarle la atención a nuestras mascotas y consumirlo, pero el hecho de que ellos lo consuman puede provocarle un daño renal. ¿Por qué? Vean ustedes, el etilenglicol también se biotransforma con las mismas enzimas, es un alcohol, es un dialcohol. Vean ustedes aquí lo H, se forma el aldehído y se forma el ácido correspondiente, el ácido glicólico, pero se sigue biotransformando hasta que se forma el oxálico. Este ácido oxálico es el que forma cristales en las nefronas de nuestras mascotas y les ocasiona ese daño. Entonces, vean cómo un proceso de biotransformación también puede sufrir una bioactivación en otro organismo que no es el humano y también les puede dañar. Y de manera paralela, así como en la intoxicación con metanol se les puede dar etanol, el veterinario no es que nosotros o porque la profesora dijo o porque el libro dice, hay que darles etanol, no, hay que llevarlos al veterinario y él les aplicará de manera oportuna o les dará el etanol en la proporción correspondiente para sacar de este evento a nuestros mascotas, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de bioactivación. Claro, también puede suceder en el humano. ¿Qué tal y el humano en algún estado de desorientación o X circunstancia lo llegara a beber? Puede también cursar por este mismo tipo de daño, ¿sí? Y el tratamiento sería similar. Estos son lo que acabamos de revisar, son ejemplos de reacciones de oxidación y si ustedes se fijaron, vimos muchas o se presentan bastantes reacciones de bioactivación. Entonces, en fase uno, sobre todo en fase uno y en reacciones de oxidación, son donde hay un mayor número de reacciones de bioactivación. Vamos a pasar a las reacciones de reducción. Aquí vean ustedes la alerta, pero si yo estoy en contacto con materia prima como nitrobenceno, se va biotransformando y llega anilina, ok, pero un compuesto intermediario es el nitrosobenceno. Si ustedes recuerdan, yo les hablé de la anilina y de la anilina era la vía secundaria, teníamos esta reacción a fenilhidroxilamina y nitrosobenceno, pero vean cómo es una reacción de ida y vuelta. En este caso no estoy expuesto a nitrobenceno, digo anilina, estoy a nitrobenceno, pero por la reacción de reducción llego a este compuesto intermediario y por de estar presente este compuesto intermediario y ser reactivo, esta reacción es una reacción de bioactivación y por eso aquí el señalamiento de alerta. Otro ejemplo de reducción es azorreducción. Aquí, como es azorreducción, tenemos que identificar los grupos azo. Principalmente los colorantes son los que tienen, no todos los colorantes, bueno, los que se llaman azocompuestos son los que tienen el grupo azo. ¿Cómo identifico un grupo azo? Son nitrógenos unidos mediante un doble enlace. Este doble enlace es el que se rompe en estas reacciones de reducción, de tal manera que ejemplos como el amarillo 5, el amarillo 6 o el rojo 40, que son azocompuestos y son aditivos que podemos encontrar en diversos tipos de productos, dulces, confituras, etcétera. Pues bueno, cuando comamos algunos de estos productos, y bueno, y les pregunto, nuestra orina la vemos de color amarillo, de color rojo, no, simplemente porque sufre esta reacción de biotransformación, se rompe el compuesto y eliminamos las aminas por separado y esas ya no tienen ningún color. Entonces,
cada vez que consuman algún producto, hasta en las mantecadas, en el Nor Suiza, en las galletas tenemos estos colorantes, pues bueno, tener presentes que sufren esta reacción de biotransformación. La siguiente son las reacciones de hidrólisis. Ya con esta terminamos en las reacciones de fase 1, dejamos las siguientes reacciones para la siguiente sesión. Pero bien, en las reacciones de hidrólisis vamos a ver rupturas, ¿sí? Cuando hablamos de hidrólisis son rupturas, sobre todo cuando hay ésteres o amidas. Aquí identificamos el grupo éster, se rompe, se forma el ácido y el alcohol correspondiente. Y un ejemplo son algunos anestésicos de tipo caínicos como la procaína o lidocaína que tienen estas estructuras similares, se rompe aquí el enlace y ya tenemos los ácidos y el alcohol correspondiente. Es la manera en cómo se biotransforman estos anestésicos, por eso es que no permanece el efecto de manera indefinida, tenemos el efecto mientras esté la molécula completa y una vez en nuestro organismo pues se va biotransformando y por eso va disminuyendo el efecto, se va biotransformando porque se van formando estos metabolitos que ya no son y tienen esas mismas características farmacológicas. En el caso de las hidrólisis de amidas, en vez de ser un oxígeno, aquí tenemos un grupo amino. Se forma el ácido y la amina correspondiente. Algunos medicamentos como fármacos como la fenacetina sufre esta ruptura del grupo éster y tenemos los metabolitos correspondientes que son los que ya no tienen actividad. Entonces, sería otro ejemplo. Y vean, y aquí hasta les puse una carita sonriente. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los epóxidos? Cuando vemos esta estructura del epóxido, sabemos que es una reacción de bioactivación. Y yo les mencionaba, mientras no se biotransforme este epóxido, es reactivo y puede estar interaccionando con enzimas o con nuestro material genético, pero si se topa en su camino con una epóxido hidratasa o una hidrolasa, se rompe el epóxido y se forma el diol correspondiente. Esta entidad ya no tiene reactividad y entonces procede el epóxido de una reacción de bioactivación, sí, pero si sufre una reacción de hidrólisis, es una reacción de bioinactivación, ¿sí? Por eso es la carita feliz. De igual manera, yo les hablé del antraceno y del fenantreno, que les decía yo que si comemos muchos cárnicos, pollo, o a lo mejor salchichas ahumadas, fritas, carne asada, etcétera, se forman estos compuestos y lo que les decía, se oxida, dice P450, es el citocromo. Vean, se forma aquí un epóxido, por eso aquí la carita de preocupación. Viene la hidrolasa. Muy bien, se forma el diol, pero ojo, se puede seguir oxidando y en otra posición se forma el epóxido. En esto radica la alta reactividad, por eso es que son altamente carcinogénicos estos compuestos, ¿sí? Entonces proceden de una reacción de activación, de desactivación y nuevamente una activación. Claro, también se puede desactivar, pero hay otras posiciones en donde se puede formar el epóxido y de ahí la alta reactividad de estos compuestos. Otra reacción de hidrólisis y que es de bioinactivación, ¿se acuerdan cuando les mencioné al plaguicida, al paratión, que se formaba el paroxón y que inactivaba una enzima? Pues bien, puede sufrir una ruptura. Aquí tenemos un éster, se rompe y se forma el ácido y el alcohol correspondiente. En este caso ya no son activos y es la manera de inactivar a este metabolito. Entonces, nuevamente es una reacción de activación y con esta reacción es una reacción de bioinactivación o de detoxificación. Nada más les quería mostrar, yo les mencioné que había algunas armas químicas que cuando se sintetizaron era para ser usadas como plaguicidas, pero pues muy desafortunadamente por los efectos mismos ya se utilizaron o se les dio ese uso como arma química. Entre ellos está el sarín, el tabún, el somán, falta, y el agente BX. Vean cómo aquí tienen estos grupos fosfato y
pues bueno, es la manera en cómo por una reacción de hidrólisis, pues bueno, se van biotransformando, pero sabemos que como se aplican o los inhalamos, el hecho de inhalarlos, el efecto es de manera inmediata, pues y es muy difícil, pues bueno, sacar de la intoxicación al individuo, pero las moléculas que pueden ser sometidas a biotransformación, vean, pueden sufrir estas reacciones de hidrólisis. Y bien, ¿hay alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos? ¿Ha quedado claro? Sí, Los profesora, escucho. todo claro. Ok, Stephanie. Gracias, Stephanie y Gaby. Muy bien, muchas gracias. Y con esto completaríamos lo que correspondería a biotransformación fase uno. La siguiente sesión, veríamos lo que es fase 2. Por eso aquí he resaltado en verde las reacciones de fase 2, que de fase uno pueden pasar a fase 2 o directamente a fase 2 y de igual manera generar compuestos que sean más hidrosolubles. Y les mencionaba, son seis reacciones, son estas, las vamos a ver la siguiente sesión. Y pues bien, espero chicos haya quedado claro. Y por favor, antes de retirarnos, por favor, si me pueden poner su nombre en el chat para registrar.